9 de la mañana, 9 minutos, damos comienzo a nuestra segunda entrevista de esta mañana. Recibimos a Pablo Bierzi para conversar sobre su nuevo libro, La redención de Pascasio Báez, que ya está disponible en librerías. Bienvenido, Bierzi, ¿cómo anda? Un gusto. Buen día. Especialmente un gusto estar en este canal donde trabajé hace 20 años, Sí. durante 4 años. ¿Cómo no? Está cambiado los pasillos porque ahora tienen Sí. decoración. Nos venimos modernizando últimamente. Sí, van a mil. Bierzi, bueno, ¿por qué ahora hablar de la redención de Pascasio Báez? Capaz que está bueno comenzar haciendo como un pequeño resumen de esta historia. Mucha gente le suena el nombre, pero no tiene muy claro la historia de este peón rural que accidentalmente se encontró con una tatucera, que allí terminó siendo asesinado después de algunos días de estar privado de libertad a manos de Tupamaros. Perfecto. Sí, el disparador final es una obra que la vengo trabajando hace muchísimos años, pero el disparador final fue la pandemia. O sea, la pandemia, a mi juicio, nos reseteó la historia. No digo que nos obliga, pero nos compromete, al menos a mi generación, a un sinceramiento. Me parece que estuvimos tan cerca de la muerte, la vimos cerca, fue trágica, es trágica. Pero ¿cómo no nos va a cambiar algo, ver la muerte tan cerca? En el caso mío, ya que ya tengo hijos, nietos, o sea, amigos de todo tipo, algunos que murieron, eso te cambia la cabeza y como que te hace que tengas como menos paciencia con algunos temas que uno va dejando, va postergando porque cree que no es el momento oportuno, capaz que alguno se ofende. Yo creo que en mi caso particular la pandemia me produjo ese efecto. O sea, si se ofende a alguno por contar cosas que a mi juicio son absolutamente ciertas, que las googleás, que las encontrás, y bueno, lo siento mucho, pero creo que es una cuenta pendiente porque este sinceramiento sobre el pasado reciente, pero que nos afecta en el presente, eso que tú preguntabas, contar la historia de que en el periodo democrático, porque toda la novela es en el periodo democrático, o sea, cuando surge el MLN de Tupamaros es del 63 al 72, plena democracia. Se puede discutir que hackeada, sin medidas prontas de seguridad, estudiantes asesinados. A mí no me gustaban, no me gustan antes ni me gustan ahora. Pero están en la Constitución, el estado de guerra interno está en la Constitución, la creación de las fuerzas conjuntas está en la Constitución. A mí no me gustan ninguno de esos herramientas, pero el pueblo uruguayo los vota a través de la Constitución. Entonces, a mí no me gustaban entonces, no me gustan ahora, pero era legal. Al punto que cuando matan a Pascasio, que es el 21 de diciembre del 71, hacía 20 días hubo elecciones. O sea, las elecciones del 28 de noviembre del 71 estuvieron ahí. El MLN de Tupamaros no presentó listas, pero presentó el movimiento 26 de marzo, era claramente su representante. Tuvieron 59.000 votos, eligieron al senador Enrique Erro. O sea, me pueden decir, sí, pero la democracia no era la ideal. No, nunca es la ideal. Siempre es perfectible, siempre está en proceso. Pero ellos sacaron un senador. Tú dirías, sí, él fue por la Unión Popular, ¿no? Pero todos sabían que era el senador de ellos. Entonces les fue mal en las elecciones, tuvieron 3,4% de los votos nacionales y seguíamos con la guerrilla y seguíamos con las muertes. Y inmediatamente matan a Pascasio, como tú decías la pregunta. ¿Qué ocurrió? Es un peón rural, me hice amigo de la familia a raíz de toda esta investigación. Es una novela, ¿no? Una novela histórica. Es un peón rural de Pan de Azúcar que vive en las afueras, muy modesto, que vivía de changa, su señora hacía limpieza, su padre tenía una vaca y gallinas, y vendía huevos y leche, su madre hacía santiguados. Una de las changas que tenía era cuidar un caballo que corría cuadreras ahí del bar de Pan de Azúcar, de la ciudad de Pan de Azúcar. La llevaba a pastorear a un campo que quedaba muy próximo, a 15 minutos caminando. Yo fui hasta ahí con su nieto Walter Pedroso. Y ese día, esa mañana que había llovido en la noche previa, fue el 10 de diciembre, o sea, 10 días después de las elecciones. Fue a buscar el caballo, las circunstancias de la vida, ahí está lo fortuito, es esto lo fortuito. La tempestad volteó al alambrado, él se da cuenta, es un hombre de campo, un hombre amigo de los animales, buen amigo de todos los que los conocían. Los sale a buscar al campo pegado, que es una estancia de Spartacus, y tiene la circunstancia fortuita también. Esto es fortuito, después lo otro no es fortuito, lo otro es un asesinato, de que en el momento que está por acercarse a la yegua que estaba detrás de un pedregal, se levanta una piedra, una piedra de 1 metro de diámetro, que es la tapa de una tatucera. O sea, el MLN de Tupamaros le estaba yendo relativamente mal en el frente urbano y estaba desplegando el frente rural, el plan Tatú.
haciendo tatuceras que eran cavar tierra, como hacían en el Vietnam, el Vietcong en esa época. Entonces levanta la tatucera, se enfrenta, imagínate la sorpresa para Pascasio Báez, un hombre de campo buscando un caballo que se encuentra con un hombre emergiendo de las entrañas de la tierra. Y el hombre sí, también se sorprende, pero reacciona automático, o sea, reacciona automático, le apuntan, bajan dos. Esto se sabe ya después por los relatos de los tupanos, porque Pascasio lo matan. Lo apresan, lo meten, o sea, lo secuestran. En esa época ya había 20 secuestros. Esto fue un secuestro, empezó siendo un secuestro. Lo meten adentro de la tatucera, ese búnker es un búnker de hormigón de 20 por 4 por 380, muy encerrado, sin aire. Hay dirigentes tupamaros escriben en libros, ¿no? que sufrió claustrofobia esos 10 días. Y sí, digo, es un hombre del aire libre. Digo, claro. Yo estuve en la cárcel del pueblo acá en Juan Polié en el año 98, mucho después de toda esta época. Todo en democracia, 63 a 72, ustedes son muy chiquilines, pero todo en democracia. Y uno sí sufre claustrofobia. Yo fui con el primer secuestrado, que fue Ulises Peria Reverbel, que lo secuestraron en el 78, y después estuvo 1 año y 2 meses ahí. Yo me acuerdo que él estaba paradito ahí, yo me acosté donde él estuvo 1 año y 2 meses, y te sentís morir, o sea, claustrofobia, desesperación. Yo quiero ahorcarme, no puedo vivir. Y bueno, tuvieron que sedarlo, eso lo cuenta Julio Marenal, es un dirigente del MLE, tuvieron que sedarlo los 10 días, discutieron qué hacer con él, y bueno, y al final evaluaron la más fácil, o sea, el dilema era traerlo a la cárcel del pueblo, que era un poco más razonable, porque tenía 3 celdas, le quedaba una celda libre, estaban 2 secuestrados en ese momento, Ulises Pereira y Frick Davy. La alternativa, una era traerlo a la cárcel del pueblo, que tenía una celda libre, la otra era trasladarlo a Cuba, que era una complejidad, como se dice ahora, de logística. Y la más... Chile en algún momento también, de llevarlo. Era Chile pasaje, el Chile de Allende. En Chile hubiera sido complejo. Me parece que el objetivo era pasar por Chile e ir a Cuba. Cuba sí sería, porque el MLN, no se olviden que se inspira en el fogonazo de Cuba del 59, que fue un fogonazo que encandiló a todo el continente, porque parecían Robin Hood. Después terminó siendo que no lo eran. Y el MLN también empezó como Robin Hood, la revista Time americana, en el 69 lo llamó los modernos Robin Hood. Eso se terminó cuando matan a Mitrione en el 70, secuestrado. Cuando matan a tanta gente, muchos muertos de ellos, por supuesto. Ellos entraron en guerra contra la democracia, tuvieron 71 muertos. Es desgraciado, y 66 del otro lado. Terriblemente desgraciado. Pero el Pascasio es el talón de Aquiles, porque es donde no hay duda, nadie pone en tela de juicio de que se terminó el Robin Hood. O sea, si alguien puede decir, sí, pero Adán Mitrione era estadounidense, o era espía, o era torturador, no hay ninguna prueba. O que Ulises Peria Reverbel, no sé, no me gusta la cara y por eso lo secuestramos. Y no sé, al chofer de Cuxa, Vicente Orosa, no sé, reconoció un tupamaro. Le buscan cualquier pero a asesinatos. Pero en este caso no hay, lo que tiene el caso de Pascasio es que no hay peros. Y hay una cosa que salió hace 10 días, este libro ya está agotado, o sea, está saliendo la segunda edición. Y yo lo que ayer hablaba con mi peluquero le decía, ¿cómo se explica? Notoriamente no es mérito mío, porque si se vende tan rápido un libro es por el boca a boca, no hay tiempo del boca a boca. Entonces, la conclusión que saqué es que Pascasio, el nombre, es Pascasio Báez el que está vendiendo libros, está en el inconsciente colectivo. Mi peluquero, que es muy joven, yo le pregunté, ¿pero cómo sabes tú de esto? Me lo contó mi papá y yo se lo estoy contando a mi hijo. Entonces, claro, Pascasio va a estar en el inconsciente colectivo como una injusticia demasiado flagrante que quedó enterrada. ¿Por qué quedó enterrada? Es un misterio de la historia que por suerte la pandemia, en mi caso particular, me hizo... Pablo, basta de paños tibios, lo tengo hace 20 años en el buche. Lo tiene hace 20 años, pero ¿era impublicable este libro en los últimos 15 años, por ejemplo? No, yo voy más para atrás. Me refiero al momento histórico de la publicación, no de la elaboración del material. Sí, no. Capaz que yo me equivoqué y pequé de cauto o de temer. Vamos a poner las palabras adecuadas. Capaz que yo tenía temor. Lo que pasó ocurrió esto. Yo lo empecé a hacer en el 98 con eso que les cuento de la entrevista que hice con el primer secuestrado, con Ulises Pereira, que murió en el 2004. Y 2 años después, Liber Sereñi, a quien conocía bien, conozco a su señora, es amiga de familiar, de mi suegro, hizo esto mismo que estoy contando. Yo lo dijo él en el 2000.
hizo esta autocrítica. Las violaciones, nunca fui, dijo así, nunca fui suficientemente vehemente para condenar las violaciones de derechos humanos del MN Tupamaros en democracia. Él se refería al asesinato de la guardia de los 4 soldados que custodiaban la casa de comandante y jefe del ejército, el general Gravina, se refería a eso y se refería a los secuestros. Y Ulises Pereira, de Flick Day, de Geoffrey Jackson, el embajador inglés, no se refiere a Pascasio. Y cuando Seregni dice eso, que salió en todos los medios, salió en la televisión, en todos los diarios, yo dije, bueno, por fin, acá lo largo, pensé, para mí. Pero fue tremendo. Fue tremendo lo que le dijeron, los insultos de su propio partido. No lo defendió literalmente nadie. O sea, a algunos no les gustó los insultos, incluso él tuvo que decir que le apenaba que sus propios correligionarios, particularmente los ex-MLN, que eran MPP, lo insultaran, porque era bravo, un hombre mayor, que había fundado el Frente Amplio, que estuvo preso toda la dictadura. Para mí fue un antes y un después, el insulto ese a Seregni, y también y me generó, capaz que la palabra es esa, me generó temor, porque si a él lo destruyen, ¿y conmigo qué van a hacer? Capaz que me tiran... Yo no soy particularmente valiente y no soy particularmente cobarde. ¿Pero llegó a temer por su vida, por ejemplo, por este libro? No sabía, o sea, el razonamiento fue este, si a Seregni le dicen, lo insultan de manera tan dura y soez y nadie lo defiende, ¿qué harán conmigo? Yo me acuerdo cuando yo estaba en este programa en Debate Abierto, que era un programa de retórica, de polémica, donde había que defender a veces lo indefendible para poder generar un... Yo me acuerdo que no muchas veces, pero a veces en la calle alguno lo tomaba muy en serio, lo que yo había dicho, que no lo era. Y me acuerdo una vez acá en la calle Uruguay, y me dice, Lino, vení, te voy a romper los dientes, en una parada, me acuerdo de eso. Yo dije, y yo le traté de explicar, y la persona quería romperme los dientes, literal. Yo no iba a pelearme, digo, bueno, la dejamos acá. Digo, yo tenía ese antecedente que no tiene nada que ver, pero capaz que me asusté. Claro, Piercy, justamente haciendo referencia a eso, y usted hace minutos decía, igual es una novela. Sin duda. Justamente con lo delicado del tema, con lo sensible que es para la sociedad, más allá de que sí pasaron muchos años, sigue siendo parte de una de las heridas más grandes que siguen abiertas, por supuesto. ¿Dónde está ese punto de referencia de, bueno, los hechos son reales, pero también hay cosas noveladas? Claro, ¿Hasta qué punto se corre ese riesgo del equilibrio necesario? ¿Por qué es una novela histórica y no un libro no un documental o no un libro de historia? Claro. Porque el impacto es completamente diferente. Si la novela, o sea, si se agota en 10 días, la novela histórica tiene la ventaja del impacto. Es como hizo Truman Capote con la sangre fría, el asesinato de aquella familia en Texas. ¿Por qué noveló? Él le llamaba una novela de no ficción. ¿Por qué lo noveló? ¿Por qué noveló Vargas Llosa la fiesta del Chivo, la caída de Trujillo? Porque el impacto es diferente. Porque trabajás con la racional, con los hechos, porque tiene un anclaje histórico totalmente fuerte. O sea, yo quiero que cualquiera que tenga duda googlee y encuentre todo lo que está ahí. Salvo lo que son los personajes de ficción. Pero entonces yo trabajo sobre las emociones y sobre lo racional. Y eso permite que yo salga con el lector desde este punto y llegue al otro extremo, después de un largo viaje, que es lo que dura la lectura, puede ser un día, puede ser 2, que me acompaña, yo a él y él a mí, y llegamos a un lugar desde donde el paisaje es diferente. Y eso lo logra, desde mi punto de vista, las novelas históricas. Tienen esa fuerza porque trabajan también sobre las emociones. O sea, trabajan sobre la historia, que es ese anclaje al que me refiero, que todo lo puedes googlear, pero también sobre las emociones. O sea, yo quiero que incluso que el lector se empatice en cierto modo, porque también quiero que la redención sea de los dos lados, o sea, redención en el sentido de liberación. Por Pascasio, que es un crimen infame, donde yo digo la distancia entre el asesino y la víctima es tan grande que lo eleva a él a la categoría de héroe cívico. Entonces yo busco que empatice con el asesinado, con la víctima, pero también en cierto modo busco una redención para todos esos amigos míos exguerrilleros que se arrepienten, que se metieron en un corral de ramas.
También busco una redención para el asesino, bueno, y eso es ficción. Yo quería preguntarle sobre eso, porque de alguna manera en los últimos años venimos hablando de grieta, ¿no? Capaz que un poco por lo que se impone en Argentina y nos viene para acá también, donde, bueno, vemos quizá posiciones más extremas o menos comprensivas del otro, aunque no esté de acuerdo, ¿no? Pero igual intentar el ejercicio de comprenderse. Esto de alguna manera, le pregunto a usted, ¿cómo ve que puede influir en esa grieta? Porque estamos hablando de un movimiento que pagaron todos con muchos años de cárcel, también en muy malas condiciones, sin duda, y que posteriormente formaron parte del sistema democrático, y de eso ya no hay dudas, ¿no? Porque gobernaron, formaron parte del gobierno. Sin ninguna duda. Entonces, ¿de alguna manera esto no podría llegar a fomentar esa grieta de la que hablamos hoy? No, primero, yo no considero que Uruguay la grieta de ninguna manera, es un término argentino. Me parece que acá lo que hay es una confrontación que por momentos que es lo que yo trato de evitar, por momentos es un malentendido. Lo que yo creo que al contrario, esto es componer. Lo que pasa es que tenés que componerlo sobre bases reales. No podés seguir componiendo con una leyenda que no es verdad, como que decir que el periodo de la guerrilla en Uruguay contra la democracia fue de Robin Hood. Y tú decís que es cierto que buena parte de los guerrilleros fue presos y los desmanes de la dictadura fueron terribles. Pero fíjate lo que ocurrió. Los desmanes de la dictadura fueron tan graves, estas las paradojas que ocurren en la vida, fueron tan graves que sepultaron lo otro. Entonces, los victimarios, que son estos que matan a Pascasio, terminaron como víctimas. Bendecidos como mártires, y la historia parte de ahí, la historia de Sarrenga, a la que yo me refiero, parte de ahí. Entonces, lo que le pasó a Sereñi. Yo no comparo lo que pasó en la dictadura, no me meto en lo que pasó en la dictadura porque fue trágico, terrible. Pero también reconozco que, o al menos, que si se cuenta bien la historia, el movimiento guerrillero que se inició en el 63, en plena democracia uruguaya, alfombró el camino a la dictadura. Entonces, eso hay que decirlo. Y a los efectos de hoy, tú decís, al día de hoy, ¿cómo puede influirnos una historia renga? Y bueno, hay un montón de ejemplos que te indican que la historia está renga. Por ejemplo, para Pablo, cuando se habla del estallido social, sí, se viene el estallido social, a mí me trae reminiscencias. No, acá no, pero ¿de qué estamos hablando? Me parece que están encadenando una historia de Robin Hood que no existió. Si tú partís de la base que no hubo Robin Hood en todo ese periodo, no estás hablando de estallido social, ni estás haciendo una reivindicación de la toma de Pando. En la toma de Pando, por nuestros caídos, no murieron 3, murieron 5. O sea, 3 desgraciados, 3 chiquilines de guerrilleros terribles porque estaban imbuidos de esa mística de Cuba, pero 2, un sargento de policía, Enrique Fernández Díaz, y Carlos Burgueño, no tienen absolutamente... el policía hizo su trabajo y Burgueño murió por accidente, entre comillas. O sea, entonces, todas esas guiñadas que se hacen hoy, a un pasado que no es real, porque a un pasado mitológico de Robin Hood, que no es real. Yo creo que lo que yo estoy haciendo, si yo cuento que aquello no fue real, el Robin Hood no fue real, yo lo que permito es al contrario, es encontrarnos, es conciliar, es habilitar o ambientar debates más superadores, ambientar debates de temas que nos convoquen y que tengamos diferencias, por supuesto. La democracia se construye confrontando, discutiendo ideas, pero no discutamos sobre hechos falsos. O sea, si nos ponemos a discutir que que la Revolución Cubana del 59 sigue siendo el foco, terminamos abrazándonos a Maduro. Yo lo que quiero es permitirles a muchos uruguayos que se liberen de estar anclados en una retórica que es anacrónica, que es vieja, que es falsa, que se liberen, que nos liberemos. Creo que la pandemia sí, hay que buscar una vuelta saludable a la pandemia. Y bueno, de repente podemos liberarnos de cosas anacrónicas. Es como que alguien te venga a reivindicar, no sé, la Unión Soviética. La Unión Soviética no existe más. Y en Uruguay se sigue reivindicando, entonces no tiene sentido. Liberémonos de esos lastres. Ahí sí que son lastres. Liberémonos de esos lastres y discutamos sobre temas enriquecedores que nos hagan superar como sociedad. Justamente en base a eso, usted, por supuesto, el libro salió hace 10 días, el tiempo es poco, pero hay protagonistas de esta historia que continúan vivos. Sin duda. ¿Ha tenido algún feedback, alguna respuesta, algún comentario? ¿Se ha habilitado algo de ese debate que está mencionando a partir del libro? Muy buena pregunta. No. Yo lo presenté el libro con el doctor Julio María Sanguinetti, el expresidente Sanguinetti, que fue protagonista. Me hubiera gustado hacerlo con él y con Líber Sereñi. Si hubiera estado vivo,
porque eran dos protagonistas. Él era ministro, renunció antes del golpe de Estado, y Sereñi había sido jefe militar de la región número 1 con Pacheco Areco. O sea, me hubiera gustado hacerlo así. Creo que la respuesta a tu pregunta es, no tuve llamados de ninguno, pero el hecho de que se agote en 10 días me parece que es una señal. Es una señal de que, porque este es un libro, insisto, es un libro netamente conciliador, componedor. Si estoy hablando de que estoy buscando una redención para la víctima y para el victimario, esto no es cobrar cuentas pendientes, no tiene nada que ver con cobrar cuentas pendientes, ni tiene nada que ver con el rencor, ni con la revancha, nada más lejos de mí a esta altura de la vida y después de la pandemia. Después de la pandemia Uruguay tiene la posibilidad, insisto, de eso, de mirar, ¿viste cuando tú iluminás una zona que está oscura y ves un paisaje diferente? Bueno, yo creo que hay que mirar un paisaje nuevo, pero no podemos estar anclados con una cosa que fue errónea. No podemos seguir diciendo que el MLN en la democracia fue el Robin Hood y vamos al estallido social como en Cuba. No tiene sentido. Superemos el Cuba del 59, superemos a Nicolás Maduro, superemos. Esa es mi opinión. Y afirmar que fue la principal causa de la llegada de la dictadura, ¿no es también reducir un poco esa visión? Pero yo no dije que es la principal causa, dije que alfombró el camino. La palabra, el giro textual que yo usé es alfombró el camino, facilitó las cosas. Fueron muchísimas las causas. La democracia estaba en crisis. Estaba la Guerra Fría como telón de fondo, estaba el 68 francés, habían un montón de... Es multicausal. Claro, en el 71 estaban todos presos y en el 71 los Tupamaros estaban casi todos presos y en el 73 vino la dictadura, ¿no? Pasaron cosas. No, el 71 estaban todos presos y se escaparon en el abuso, en la fuga que fue 2 meses antes de las elecciones de noviembre del 71. O sea, se fugaron todos, claro, y los volvieron a agarrar en el 72. Desactivado todo. Pero no, pero a ver... Que la dictadura fue lo peor que nos pasó desde que yo tengo memoria, no tengo la menor duda. Pero una cosa, esto alfombró el camino de algo terrible, pero el hecho de que sea terrible, lo que vino después, no bendice o no convierte en héroes a lo que sucedió antes. Tenemos que mirarlo con los mismos lentes, o sea, ponerle el mismo lente para analizar los hechos que sucedieron en la dictadura, donde yo no me meto para que no se generen malentendidos, sino que pongo el lente en lo que pasó, en lo previo, en el periodo democrático, puramente democrático. Lo que sí podemos discutir es si era democracia o no era democracia. Y yo tengo la misma opinión, opino igual que los que son más críticos con el periodo. Pero no obstante está en la Constitución, o sea, me tengo que doblegar ante los hechos. A mí no me gustó el estado de guerra interno, no me gustó la creación de las fuerzas conjuntas, no me gustó las medidas de seguridad, nunca, como no me gustarían ahora. Pero está en la Constitución, entonces eso lo votaron los uruguayos, no lo votó los marcianos, no lo votaron los marcianos. Usted hablaba de redención de Pascasio Báez y también queda latente, queda sobrevolando el tema de su familia, que en su momento desapareció, no se supo nada más de esa familia. Usted comentaba que tuvo entrevistas con ellos, que tuvo instancias. ¿Qué pasó con esa familia? Sin entrar demasiado en lo que está el libro, sin adelantar, pero... ¿Qué pasó? La hermana vive, el nieto, soy amigo del nieto de Walter Pedroso, es el nieto de la señora, de Alejandrina Garrido, de la mujer de él, en rigor, no es de sangre. Ayer hablé con otro de los nietos, que se llama Beto Pedroso, ayer de tarde. La familia es una familia sencilla, de muy buen corazón, de pan de azúcar. La hermana Esther, como los cuento en el prefacio, el prefacio es puramente histórico, me recibió en su casa, como dijo ella, te recibo en mi casa de pobre, una persona de edad, con dificultades para trasladarse, y cuando termina la entrevista, tuvimos mucho rato, fui con el nieto, con Walter Pedroso, cuando termina la entrevista, bueno, yo le quería saber detalles de cómo era Pascasio, y bueno, me habla muchísimo, dónde nacieron, en el rancho allá en Guardia Vieja, cerca de la Laguna del Sauce, un ranchito de paja y terrón, que él tuvo la delicadeza cuando pusieron a los dos hermanos en la misma pieza, los padres, Tito Dagoberto es el padre y Margarita Pascasio la madre. Cuando lo pusieron en la misma pieza, Pascasio tuvo la delicadeza con la hermana de hacer un tabique de madera para tener cierta privacidad, Esther, que es menor que él. Y termina la entrevista con un hecho que a mí me produjo mucha emoción. Me cantó la canción preferida de Pascasio, y la cantó, además la cantó divina, tiene unos ojos azules muy, muy vívidos, Esther la hermana. Y la canción predilecta de Pascasio es La Gallola, casualmente, La Gallola, un tango de Gardel, de La Gallola, la cárcel, ¿no? Y esa es la familia, gente muy sencilla, nunca pidieron nada de nada.
¿Cómo recepcionaron el libro? ¿Ya lo leyeron? ¿Cómo sintieron que se escribiera sobre Pascasio? Y lo que pasa es que siempre me apoyaron porque eso que dijimos al comienzo, es un tema que está como enterrado, soslayado. Si queremos no evitar la palabra enterrado, soslayado. Yo creo que es un tema muy incómodo, muy incómodo. Por eso demoré 20 años. Es muy incómodo porque acá no hay peros, como dije al principio. Acá es una persona, un peón, que ve lo que no debe ver, lo encierran, que es terrible, lo narcotizan para que no... por la eventual claustrofobia, y después lo matan con una dosis de pentotal y después lo entierran ahí a 200 metros de la ruta. Y su cadáver estuvo desaparecido desde diciembre hasta junio, la familia desesperada. Lo ficcionado entonces son los personajes, por ejemplo. Algunos personajes, pero el anclaje es histórico. Es como que algunos personajes y navegan en hechos que son históricos. O sea, es como que si fuera imagínate, un viaje por obstáculos, que son todos los episodios históricos, porque parecen de novela. O sea, lo que ocurrió en esa época, del cual yo soy coetáneo, eso es novelesco, todo es novelesco. Toda la locura que estábamos viviendo era novelesca. Y si faltaba un final, un broche truculento, es el asesinato de Pascasio. Por eso que no tiene dos lecturas. O sea, no es polémico. Nadie polemiza sobre el asesinato de Pascasio. Es un crimen horrendo, no hay polémica. Un detalle que me gustaría profundizar. Usted por lo general ha escrito sobre temas que de repente lo tocan directamente, los Andes, ese tipo de temática. Usted está hablando de la emergencia que fue el motivo que lo llevó a dar el paso de publicarlo, pero esta investigación viene desde el 98. Sí. ¿Por qué era una materia pendiente para usted? ¿En qué se siente directamente involucrado? En la demencia que ocurrió en junio cuando aparece el cadáver de Pascasio y que eventualmente muchos del Uruguay habían creído en algo de Robin Hood previo. O sea, yo tenía 18 años en 68, o sea, fui parte de toda esa gran convulsión que parecía, en algunas cosas fue, el 68 tuvo consecuencias fabulosas en cuanto a la liberación de la mujer, en 1000 cosas. Pero yo cuando aparece el cadáver de Pascasio, en el 78 tenía 21 años, para mí fue demasiado dramático. No me parecía que esto fuera del Uruguay. Yo tengo una percepción del Uruguay muy positiva. O sea, me parece que es el país más republicano del continente desde Artigas. Esto lo sé desde la adolescencia. O sea, desde la situación del año 13 es el país más republicano, el país más igualitario de América en todo el siglo XX. O sea, el estado de bienestar que construyó Valle Ordóñez. Me parecía como inverosímil que ese Uruguay, al que tanto admiré y admiro, que por supuesto sufrió crisis, más bien en la vida de uno sufre esas crisis, que ese país al que tanto admiré desde toda mi vida, el país más igualitario de América, disparado por lejos, la democracia más afianzada, lo es hoy, con la dictadura en el medio y el periodo de Terra en los 30, que ese país que ambientara o ocurriera una demencia, un desvarío por ideas mesiánicas que pueden enceguecer tanto a los hombres para que ocurra ese hecho que es simbólico, porque hay hechos que son simbólicos, como que representan toda una... no sé, tú miras a la carita de Ana Frank, vos miras una carita, es una niña de 15 años encerrada en Holanda en los cuartos del fondo y que escribió un diario, pero yo miro la carita de Ana Frank y para mí es el holocausto. O sea, yo veo la carita y es todo, eso es lo que tienen los símbolos. Vos ves, yo veo a Pascasio y me enternece, me emociona, porque representa el desvarío a los que los seres humanos podemos llegar. Y yo intento con esto, mi pequeñísimo aporte, para que no entremos más en desvaríos. Tratemos de debatir y pelearnos, discutir. Trabajé en un programa de debate, de polémica, de confrontación, pero sobre temas que sean reales, no sobre fantasías. El libro está agotado. Pero algunos quedan, o sea, están reponiendo y están en la imprenta. Se viene la segunda edición en pocos días, entonces. Sí, exactamente. Pablo Bierzi, muchas gracias por estos minutos. Un placer estar con ustedes. Cerramos entonces por aquí la entrevista, ya son las 9 de la mañana, 38 minutos.